Desde la publicación de la novela de Michael Crichton en 1990 y la adaptación cinematográfica de Steven Spielberg en 1993, el universo de Jurassic Park ha construido una interpretación cinematográfica de la paleontología que, aunque inspirada en el conocimiento científico de finales del siglo XX, se ha desarrollado en una línea temporal divergente respecto a la realidad. Esta paleontología alternativa, inicialmente sustentada en las hipótesis vigentes de figuras como Jack Horner, Gregory S. Paul y Robert Baker, han evolucionado de forma particular, condicionada por limitaciones del conocimiento de la época, decisiones artísticas y una cronología ficticia adelantada respecto a la nuestra. Sin embargo, con el paso de las décadas, especialmente a partir de la era Jurassic World, la estructura ficticia de esta ciencia se ha distorsionado hasta el punto de perder coherencia interna, alcanzando un punto crítico en el prólogo de Jurassic World Dominion, que contradice los propios fundamentos paleontológicos del universo de Jurassic, pero para comprender dicha distorsión hay que comprender su base original. El punto de partida del universo Jurassic se encuentra firmemente enmarcado en la paleontología del último tercio del siglo XX, época en que los dinosaurios se consolidaban como animales activos, sociales y posiblemente endotermos, teorías e hipótesis sugeridas en el cambio de paradigma conocido como Dinosaur Renaissance o el renacimiento de los dinosaurios, iniciando desde los principios de los 70 y en su auge a mediados y a finales de los 80. Michael Crichton hizo especial énfasis en las obras y argumentos de Strom, Horner, Paul y Baker de entre las bases biológicas más novedosas, obras que influyeron directamente en las descripciones anatómicas, taxonómicas y posibles comportamientos como metabolismos de los dinosaurios de Jurassic Park, estableciendo una cercanía científica fidedigna que combinaban las hipótesis vigentes y justificaban la ficción con licencias narrativas y taxonómicas. Pero la base de Crichton no solo era un enfoque de que albergara entidades paleontológicas exclusivas y sus datos. Las descripciones de sus especies dentro del texto eran además asesoradas y basadas directamente de paleoilustradores que marcaron un antes y un después del pensamiento sobre el dinosaurio dentro de la Dinosaur Renaissance, como lo son Kenneth Carpenter, William Stone, Margaret Colbert, pero sobre todo Douglas Henderson, Mark Hallett, John Gorge y el propio Gregory S. Paul, que destacaban por su vanguardismo dentro de las nuevas afirmaciones científicas de los animales extintos. Basado en este marco, muchos linajes de dinosaurios eran considerados sinónimos funcionales dentro de los estudios taxonómicos y comparativos a mediados de los años 80. Gran parte de esta motivación de elementos taxonómicos venían de las propuestas, hipótesis y conclusiones directas de Gregory S. Paul con sus argumentos sobre la reagrupación de géneros. Michael Crichton, en el formato literario, así como las consecuentes que trabajaron dentro de las películas, basaron sus argumentos en los elementos específicos de su libro Predatory Dinosaurs of the World de 1988. Todos los dinosaurios terópodos de Jurassic Park, incluidos los elementos descriptivos de props de producción, basaron sus descripciones anatómicas y principalmente taxonómicas desde el libro de Paul. La filosofía principal de los animales de Jurassic Park en las entregas cinematográficas parte principalmente de aquí. El caso más llamativo dentro de los elementos de este libro que se tradujeron al material de ficción fue el caso del Velociraptor. Paul diagnosticaba por similitudes anatómicas básicas que tanto Deinonychus como Velociraptor pertenecían a un mismo género taxonómico, pero de diferentes especies, Velociraptor antirrupus como la especie americana y Velociraptor mongoliensis como la especie asiática. Este argumento fue aceptado muy brevemente por la comunidad científica y es uno de los ejemplos más populares de los cambios constantes dentro de la paleontología y sus comparaciones taxonómicas. Crichton había tomado estas conclusiones como certeras y las había aplicado en sus novelas. Para inicios de los 90, el género de Deinonychus volvía a tener mayor validez. Sin embargo, ya iniciada la etapa de preproducción del filme, Steven Spielberg, con su grupo para la película, habían tomado estas conclusiones dentro de la ficción de Crichton como un elemento a tomar para nombrar el animal en pantalla y ser consecuentemente con el texto y material de marketing. El equipo de la película llegó a contactar con Ostrom, quien describió originalmente Deinonychus, para obtener toda la información posible sobre este, por lo que este animal, y no Velociraptor mongoliensis, el que sirve como inspiración para los raptores de la película. Esta decisión tampoco causó un enorme revuelo en sus inicios. Paleontólogos como Horner y Baker, sabiendo el elemento de ficción, tomaron el nombre de Velociraptor o raptores
como una manera común de referirse a los dromeosáuridos, y en tono de sátira en varias entrevistas justificaron el nombre del animal en la película con que era un nombre más comercial y a la gente no le importa el griego antiguo. Los raptores no eran el único ejemplo sobre los cambios paleontológicos sobre elementos de ficción o la ciencia contemporánea al momento de la producción de los libros y películas. Mucha bibliografía científica actualizada entre 1986 a 1992, así como ilustraciones, se usó para la construcción argumental o elementos como efectos visuales, y como la naturaleza de la ciencia de estas criaturas, estos no tienen las mismas conclusiones actuales de lo que entendemos de estos animales, lo cual cada animal visto se ataba a dos conclusiones: la exactitud científica del momento y el equilibrio de elementos de ficción y argumento visual que funcionaban para el producto de entretenimiento. El constante análisis y cambios de registros fósiles, tanto completos e incompletos como detalles en la época, moldeó la representación de muchas especies. El Brachiosaurus de Jurassic Park es un ejemplo de ello. Este animal en pantalla se basaba en los esquemas y datos recolectados de Brachiosaurus brancae, de Jennes, descubierto en 1914. La especie africana del género Brachiosaurus, exhibida en Berlín y la única completa hasta hoy en día, el animal funcionaba como base comparativa de este grupo de animales, incluida el Brachiosaurus principal americano descubierto por Riggs en 1903, de lo cual sus restos siguen estando incompletos. Para 1988 fue medianamente reclasificado por el mismo Gregory S. Paul como Brachiosaurus brancae, para luego ser clasificado por su propio género. Dentro del argumento del universo canónico donde transcurre Jurassic Park, nunca se revisa o se especifica este cambio, perpetuando la denominación original como pasa con los raptores, pero de esta manera más inconsciente, ya que tanto los elementos del espécimen africano como del americano partían de las mismas conclusiones anatómicas y visuales. Caso similar pasa con la construcción visual del Dilophosaurus. Este último, excluyendo sus elementos visuales narrativos como su gola de membrana o su capacidad de producir veneno, esta última, surgida en origen como una manera de justificar las limitadas capacidades depredatorias del Dilophosaurus según la creencia de aquella época, su construcción estuvo muy arraigada en una amalgama morfológica de Dilophosaurus guerterelli, pasando por los esquemas de Paul, así como los elementos de Sinosaurus sinensis, que a partir de 1987 se consideraba una especie sinónimo, la especie asiática de Dilophosaurus. La propuesta al cambio de taxonómico de Sinosaurus sinensis se realizó a principios de 1993. Se debe entender que todos los animales restantes dentro del filme se han realizado con estas conclusiones y elementos comparativos. Más ejemplos serían los Triceratops, cuyo diseño se inspiró en grandes mamíferos actuales para imaginar la biomecánica de sus extremidades, dando lugar a pies con estructuras acolchadas y posturas paquidérmicas, hoy descartada por la paleontología real. Muchas otras decisiones anatómicas para el diseño de todos los dinosaurios durante esta época obedecen al conocimiento que tenían en ese entonces, como la presencia de manos de pianista para los terópodos o las narinas en posición elevada en los saurópodos. Estos elementos de referencia paleontológica cambiante se puede observar en las secuelas, caso como el Mamenchisaurus, que por su categoría como una especie de cajón desastre y desde 1995 como Eusaurópodo, se creía que mantenía una relación directa con los diplodócidos, en especial Barosaurus, Supersaurus o el ya taxonómicamente inválido Seismosaurus. Stan Winston Studios, conjunto a la industria Lion Magic, usaron estas conclusiones para recrear la morfología de este animal. Otro ejemplo similar de estas referencias usadas para los elementos de producción, como artes conceptuales y maquetas de la primera versión del Pteranodon que usaban los elementos anatómicos del Geostenbergia, aún no aceptado como género para esta clase de animal, que aún entre los años 90 era más popular la aceptación de la clasificación de Pteranodon stenbergii. The Lost World Jurassic Park terminó usando un animal más similar al Pteranodon longiceps en el resultado final, pero muchos elementos del material con referencia a la especie de George Stenberg seguían vigentes dentro de la pantalla grande, como props, esquemas y elementos puntuales para la construcción del modelo dentro de la industria Lion Magic, excepto la peculiar cresta ancha registrada en los machos fosilizados. Para 2024, dentro de los nuevos análisis filogenéticos, el género taxonómico de Geostenbergia vuelve a caer en un estatus de género dudoso, siendo catalogado como era originalmente, como una especie diferente dentro del género de Pteranodon, de la especie Pteranodon stenbergii, siendo la segunda especie válida de este popular género, sin embargo, con riesgo de volver al mismo proceso de reclasificación. Esta lógica de sinonimía
y el uso exclusivo de clasificaciones del material de referencia de la época se extiende a otras especies y se mantiene como un principio estructural de la paleontología en este universo. Lo importante no es la precisión taxonómica contemporánea, sino la agrupación funcional de fósiles bajo categorías dentro de la propuesta del momento sobre el estudio usado, como hizo Crichton, y entendibles o atractivas para el público y aplicables a la ingeniería genética ficticia, manteniéndose estáticas estas clasificaciones por un principio canónico dentro de una historia de ficción, pero aún sujetas a un importante sustento científico del momento. Estas decisiones no solo responden a las limitaciones del conocimiento sobre el material paleontológico de lo destacado entre 1987 a 2001, sino que dentro del universo Jurassic Park cristalizan estas conclusiones incapaz de evolucionar al menos en el elemento de clasificación taxonómica y filogenética con nuevos descubrimientos porque la clonación y los diseños genéticos están fijados en este estado del saber. Con la llegada de Jurassic World, la paleontología ficticia sufre un salto abrupto. Especies que en nuestra realidad fueron descritas o renombradas después del 2015 aparecen en la saga mucho antes. Tal es el caso de Viavenator exoni, que estaba integrado en el código genético de híbridos como el Indominus rex o el Indoraptor. Esto implica que en este universo, la paleontología alcanzó ciertos descubrimientos décadas antes que nosotros, gracias a un acceso adelantado a fósiles, secuencias de ADN o revisiones taxonómicas aceleradas. Ejemplos paradigmáticos son los casos proporcionados por las campañas de marketing viral de Microceratops a su renombre como Microceratus, donde este último nombre, en el universo Jurassic Park, ya era válido antes de 1997, en nuestra realidad 2008, y Anatotitan coupei, reclasificado como Edmontosaurus annectens mucho antes que en nuestro mundo, década de los 90 frente al 2011. Un ejemplo mostrado directamente en pantalla sería el caso del Suchomimus, animal que se encontraba registrado en la lista de INGEN 5 años o más antes de la descripción dentro de nuestra realidad en 1998, e incluso recientemente el Achilops, que dentro de la cronología fue clonado en 2010 en St. Hubert, cuando fue publicado en 2014 en nuestra realidad. Esta cronología adelantada responde a una paleontología ficticia que no sigue nuestro ritmo científico, sino que se concentra en descubrimientos paleontológicos en un marco temporal reducido y acelerado a causa del avance tecnológico propiciado por los resultados de las compañías de bioingeniería, o en su efecto contrario, en Jurassic World Fallen Kingdom, validando especies que en su momento se habían propuesto como parte del proceso ontogénico de otra especie. Tal es el caso del Stygimoloch del Pachycephalosaurus. Sabemos, de hecho, que esta fue una de las pocas peticiones que hizo Horner como asesor científico durante el desarrollo de la película, ya que había sido uno de los autores del trabajo donde se proponía de este sinónimo. Si bien su petición no fue tenida en cuenta, la posible sinonimia del Stygimoloch como juvenil del Pachycephalosaurus es un elemento en estado de debate. En Fallen Kingdom culmina una tendencia que se venía incrementando en los últimos años con el material promocional y las webs virales, la sustitución de Deinonychus por Velociraptor mongoliensis como base para los raptores de la saga. Así, la web de Dinosaur Protection Group mencionaba a Deinonychus como un género distinto a los raptores clásicos, y en la propia película se puede ver las especies de Velociraptor mongoliensis y Velociraptor osmolske en la ficha de Blue que presenta Ellie Miles, descartando la hipotética Velociraptor antiropus. Toda la situación se vuelve aún más confusa al visualizar un esqueleto de Velociraptor en la mansión Lockwood, que es una réplica de fósiles reales, siendo idéntico a nuestro Velociraptor mongoliensis y alejándose de los esqueletos excavados por Grant en Montana, más similares a Deinonychus. Una vez más, la paleontología dentro de la saga empieza a separarse cada vez más de nuestros conocimientos reales dentro de la trilogía de Jurassic World. A pesar de este supuesto avance científico, la paleontología del universo Jurassic presenta inconsistencias graves al intentar representar ecosistemas del pasado. El prólogo de Dominion ejemplifica este problema al mostrar un supuesto Cretácico tardío norteamericano, donde convive Tyrannosaurus, Giganotosaurus, Iguanodon, Nasutoceratops y Ankylosaurus, algunas especies separadas por millones de años y continentes distintos. Esta escena, que debería representar el mundo real prehistórico de este universo, rompe la coherencia de la paleontología ficticia, más aún cuando se reciclan modelos de algunas especies o en su defecto hacen pobres variaciones sobre los modelos ya existentes para demostrar una
versión prehistórica que carece de justificación científica, ni genética, ni narrativa para que tal convivencia exista. Este error es más que una licencia artística, contradice el principio fundamental de la paleontología, que siempre había mantenido una línea lógica que hacía una distinción clara entre fósiles originales, la ingeniería genética y la verosimilitud de los ecosistemas. A diferencia de los clones imperfectos de InGen, que podían justificarse por ADN incompleto o variaciones incontrolables de los genes de otros animales, el prólogo pretende hacer una ventana al pasado real de este universo. Al hacerlo con errores tan groseros, destruye la idea de que la saga tenía una paleontología ficticia, coherente y basada en reglas científicas internas. El universo de Jurassic Park comenzó con una paleontología ficticia sólida, anclada en la ciencia a finales del siglo XX y con reglas internas claras, sinonimías justificadas, diseños basados en hipótesis plausibles, cronología coherente de descubrimientos y una separación entre clonación y realidad prehistórica. Con el tiempo, estas reglas se desdibujaron, se adelantaron descubrimientos de forma arbitraria, se ignoraron revisiones anatómicas, se forzó la coexistencia de especies que jamás compartieron tiempo ni espacio y finalmente, con el prólogo de Dominion se presentó un pasado real que contradice tanto la paleontología real como la ficticia previamente establecida. En términos técnicos, esta escena comprometió la integridad conceptual de la paleontología dentro del universo, eliminando cualquier frontera entre ciencia y fantasía arbitraria. Lo que alguna vez fue una ficción científica con fundamentos propios, puede ser una construcción inconsistente donde la representación paleontológica carece de lógica interna, verosimilitud evolutiva o coherencia temporal. En pocas palabras, el prólogo de Dominion desmanteló de manera torpe y poco creativa todo el marco paleontológico que definía a Jurassic Park como una ucronía científica plausible, relegándola a un espectáculo visual sin bases ni respeto por la ciencia ficticia que alguna vez distinguió. Por último, no se puede finalizar este video sin hablar de la entrega más reciente de la saga, Jurassic World Rebirth. Durante la promoción de Rebirth, el guionista David Cope ha hecho énfasis en más de una ocasión que esta nueva película tiene que estar anclada a la realidad y basada en la ciencia, tal y como se hizo en Jurassic Park original en su día. Dejando de lado las criaturas como el Listortus Rex o los Mutadón, prosiguen con la línea monstruosa de los híbridos de las primeras entregas de Jurassic World. Las pinceladas científicas que se nos presentan en Rebirth también son cuestionables, debido principalmente a que tratan datos desactualizados y muy desfasados respecto al conocimiento paleontológico actual. Así, Cope juega con ideas que ya se habían quedado obsoletas cuando él escribió los guiones de las primeras entregas en los años 90 y que parecen más ancladas al conocimiento paleontológico de la primera mitad del siglo XX. Hoy en día sabemos que no todos los dinosaurios vivían en selvas cálidas tropicales, como ya hemos comentado en algunos videos previos. Y desde luego las estimaciones de vida de cientos de años para estas criaturas obedecen más hipótesis antiguas donde se les inferían metabolismos lentos y como animales activos, como sabemos hoy y ya se sabía en los años 90. Aunque las capacidades intelectuales de los dinosaurios han sido exageradas en las últimas décadas, especialmente de los raptores, incluyendo en la propia saga, no ayuda tampoco que el paleontólogo Henry Loomis los presente aquí como animales tontos, lo que nos retrotrae a ideas decimonónicas de que estos animales eran lentos y estúpidos y que se extinguieron por no estar bien adaptados. Y todo esto por no hablar de momentos en los que se refiere a dinosaurios viviendo hace 60 millones de años. Para ese entonces el Cretácico ya había terminado ya hace 6 millones de años, y referirse a Mosasaurus y Quetzalcoatlus como dinosaurios. Si bien Jurassic no puede considerarse un documental, todos los elementos de producción, de diseño, estuvieron basados en ciencia real que hoy en día puede considerarse inexacta o igual inválida, pero dichos elementos fueron caracterizados por la paleontología de su época. Si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete. Activa las notificaciones para que no te pierdas cada nuevo video que subo al canal. Y recuerda, la vida siempre se abre camino.